buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que vayas a ver esto. El objetivo del presente video es dar una opinión sobre las principales visiones que existen en relación a la génesis de la homosexualidad. En este punto es necesario aclarar que el video no se tratará sobre dilucidar al respecto de los descubrimientos científicos realizados en tanto en el presente como en el pasado en relación con la génesis de la orientación sexual. De eso se tratará probablemente en videos posteriores. En este video se tratará principalmente sobre las posibles implicaciones de las conclusiones de dichos descubrimientos. Es decir, no vamos a hablar sobre los estudios que se han realizado, sino más bien lo que implicarían de manera social y de manera lógica dichas acepciones. Siendo así, comencemos. El tema de la homosexualidad genera diversas reacciones entre las personas por múltiples razones. Para la filósofa norteamericana Judith Butler, esto se debe a que desafía un modelo hegemónico de los roles de género. El tema político no se puede evadir al tratarse de algo que involucra a la sociedad en su conjunto. Frente a este tema se hace menester mencionar que el alcance de la comprensión se hace muy difícil dado que el sesgo ideológico impide un entendimiento correcto. La búsqueda de una génesis para una conducta incomprendida se ha presentado de manera reciente. Esto se debe al hecho de que por lo general existía una visión religiosa de la sexualidad, ya sea como pecado por el monoteísmo abrámico o como simbolismo espiritual, como puede ser el caso de ciertos pueblos nativos de América. Es por eso que se tomará las principales visiones que existen sobre el tema en base a la dicotomía psicológica entre lo innato y lo aprendido. ¿Es la homosexualidad una elección? En este punto es necesario aclarar que desde mi visión rechazo la idea de la homosexualidad como elección, posicionándome más a favor del determinismo biológico. Pero esto no significa que este tema no sea interesante de analizar. Una de las implicaciones de la elección es la discusión de la naturaleza ética de la acción. Si algo es electivo, puede ser sujeto del análisis moral. Bajo esta creencia es entendible la condena religiosa a las prácticas homosexuales. Si se asume como una elección inmoral y pecaminosa, tiene sentido la condena por parte de la religión. Ojo, no intento avalar la visión religiosa de la homosexualidad, sino que bajo una serie de principios religiosos que parten de la premisa de la homosexualidad como elección, la condena tiene sentido propio dentro de la misma religión, como es el caso de la condena judaica al consumo de carne porcina o la prohibición musulmana al consumo de alcohol. Ambas tienen sentido dentro de sus propias religiones. Tampoco ignoro el hecho de que existan denominaciones religiosas que no consideran la homosexualidad como algo pecaminoso, solo que considero que ese es tema de conversación para otro video. La otra cara de la moneda es la visión que no observa la homosexualidad como algo de que avergonzarse, sino más bien algo deseable de alcanzar. En este punto es necesario mencionar el feminismo lésbico como representación de la idea de la homosexualidad como elección deseable, al notar la sexualidad no solo como personal, sino como algo político. La homosexualidad es deseable. Si la homosexualidad es deseable, es comprensible el hecho de considerar su existencia como revolucionaria por sí misma y no solo su aceptación. Ambas posturas parten del análisis moral de que la homosexualidad es buena o mala. En este punto se puede notar la contraposición. Pero desde una moral más cercana a los derechos individuales y al liberalismo se puede afirmar que, aun como elección, la homosexualidad no es digna de una reelección moral, es decir, que sería una elección que no es buena ni mala, sino neutra, ya que no brinda ninguna parte ni ningún
perjuicio al individuo ni a su entorno social. La mayor dificultad entre las posturas se encuentra en el cuestionamiento de su base en una elección racional. A diferencia de otras acciones racionales, la homosexualidad posee la contradicción de que para algunas personas es no deseada. Si la sexualidad fuera a elección, bastaría con cambiar las motivaciones que conducen a una acción y dejar de realizarla. Pero en el caso de la homosexualidad, esto no sucede de esta manera. Incluso desde el propio catolicismo se reconoce esta dificultad al hablar de la castidad como único remedio para la atracción por el mismo sexo. La existencia de supuestas terapias de reorientación sexual también parten de esta premisa. Si la homosexualidad no es deseada por el propio sujeto, entonces no puede haber sido elegida. En este punto no solo se habla de las prácticas sexuales homosexuales, sino también de la propia atracción. Como ya se había mencionado, la Iglesia Católica hace una distinción entre prácticas homosexuales y atracción al mismo sexo. Como dato curioso, la doctrina católica avala la salvación de personas homosexuales mientras no tengan prácticas homosexuales. Frente al dilema de que la homosexualidad es un aspecto no deseado por algunas personas, cuestionando la idea de que pueda elegirse, es que surge un nuevo concepto, la idea de la homosexualidad como enfermedad. La idea de la homosexualidad como patología es posterior al concepto de la homosexualidad como pecado y ha predominado en la psiquiatría durante años hasta que se le quitó del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psicología, allá por los años 70, y posteriormente del CIE por la Organización Mundial de la Salud en 1990. Un 17 de mayo, una fecha que se conmemora desde ese entonces, el Día contra la homofobia, la transfobia y cualquier otra forma de discriminación en base a la orientación sexual o la identidad de género. No es la intención de este video dilucidar el por qué la homosexualidad no es una enfermedad, aunque de manera sencilla se puede afirmar que no hay evidencia real de que la homosexualidad sea un problema, dado que, en esencia, no se diferencia de la heterosexualidad, y mayoría de las dificultades que puede afrontar una persona homosexual pueden explicarse como efectos indirectos de situaciones tan variables como ser la discriminación, el entorno familiar, la ética personal, los roles de género, etcétera, etcétera. En este mismo punto entra en juego el concepto de patologización, la idea de convertir en enfermedad lo que no es en base ya sea de la ignorancia de la época o de una acción maliciosa. Por ejemplo, antes de la Guerra Civil norteamericana, muchos médicos sureños afirmaban que los deseos de libertad de los esclavos eran una enfermedad denominada derapetomanía, algo que en el presente es considerado algo ridículo. Tampoco es el punto debatir sobre lo que convierte una enfermedad en una enfermedad, mucho menos en la psiquiatría, donde se alinea entre la conducta estándar saludable, la conducta no estándar saludable, la conducta patológica es bastante difusa. Solo se puede mencionar que, a la luz de los conocimientos científicos de este tiempo, la homosexualidad no es una enfermedad. Homosexualidad como variante natural. La idea de la homosexualidad como parte de una determinación natural representa un desafío a una serie de conceptos que se tenían asumidos sobre el tema. La noción de pecado es difícilmente aceptable frente a esto, ya que se pone en entredicho la naturaleza electiva de la acción. Lo mismo podría decirse de la noción de una sexualidad revolucionaria, ya que carece de sentido considerar revolucionario un acto innato. La idea de una determinación biológica tiene la facultad de explicar el hecho de que existan personas que consideran indeseable su propia homosexualidad. En este punto, si no me creen, pueden revisar entre los enlaces, entre los links de la descripción del video, un blog de una persona homosexual que es católica y que describe este hecho como un desafío, como una cruz que lleva todos los días. En este punto, muchas personas, incluida mi persona, debo mencionar,
consideramos que el entendimiento de la sexualidad como determinada por la naturaleza en su esencia nos permite alcanzar una mayor comprensión de ella. La naturaleza, si bien es sujeta de análisis moral a nivel humano, no representa mayor problema más allá de encontrar cómo encajaría la homosexualidad dentro de la teoría evolutiva, que es una de las piedras angulares de la biología actual. Algo que algunos académicos han intentado explicar con un conjunto de teorías que podrían marcar hitos dentro del entendimiento de la evolución biológica. En este punto les dejo un enlace donde se intenta explicar más o menos algunas hipótesis que se tienen sobre la idea de la homosexualidad dentro del papel de la homosexualidad dentro de la evolución biológica. En este punto es necesario aclarar una de las principales objeciones que existen frente al entendimiento de la homosexualidad como parte de la naturaleza. La idea de que natural no implica necesariamente que algo sea moralmente aceptable. Una objeción bastante válida si se considera que las relaciones sexuales no consentidas, ya saben a lo que me refiero, a la palabra con B, son bastante comunes en la naturaleza sin que esto sea moralmente aceptable para la visión humana. Es por esto que se considera pertinente entender que la naturaleza carece de una brújula moral más allá de la selección natural, que, como mencionó Richard Dawkins, es como un relojero ciego, es decir, carece de propósito final. Bajo este parámetro, toda acción que conduzca a la supervivencia de la especie se encuentra justificada. La moral humana no proviene exclusivamente de la naturaleza, ya que, volviendo a mencionar a Richard Dawkins, como alguna vez mencionó en un debate, la selección natural darwiniana puede explicar el origen de las especies, mas no es una guía moral, ya que vivir en una sociedad darwiniana sería una sociedad bastante cruel. La moral humana no se basa exclusivamente en la naturaleza, sino más bien en los pensamientos nacidos de la razón humana. En el presente, la moral humana se basa, o por lo menos eso es lo que se espera, en los derechos individuales y en la convivencia pacífica. Con esta premisa es entendible que un acto de agresión como las relaciones sexuales no consentidas sean consideradas inmorales e ilegales, a pesar de tener base en acciones naturales. Algo muy diferente a lo que sucede con la orientación sexual, ya sea homosexual o heterosexual. El fundamento de los actos permitidos socialmente en el aspecto sexual es el consenso mutuo entre las partes y la capacidad facultativa para tomar decisiones. ¿A qué nos referimos con esto? Que la palabra con B es un crimen no porque sea antinatural, sino porque es una agresión. Pero tanto la homosexualidad como la heterosexualidad son permitidas socialmente porque no son actos de agresión y se basan en el consenso mutuo entre las partes. Es decir, no hay una razón lógica para condenar la sexualidad mientras ésta sea consentida. El entendimiento de la homosexualidad como determinada por la naturaleza puede llevar a superar la noción de conducta antinatural, ya que el entender que algo tiene una determinación biológica se contrapone, o más bien refuta, la idea de que sea antinatura. Pero esto no establece ningún criterio moral sobre ella, ya que la naturaleza no posee criterios morales. En este punto es necesario volver a recordar la categoría de patologización. Múltiples personas ponen en la mesa la preocupación de que si una conducta es clasificada como innata, puede ser susceptible a la patologización. Es esta objeción la que mejor refleja el tema de la interpretación de las acciones a través de un lente moral. Es decir, que en el tema de la homosexualidad no consiste principalmente el hecho de lo que es, sino de lo que se interpreta de ello. Como por ejemplo podemos poner que desde el pasado se consideraba y se sabía que el pelo rojo proviene de determinación genética. Bueno, en el pasado no se conocía el tema de genes, pero sí se sabía que era algo innato.
pero a pesar de ello existía cierta persecución con respecto a las personas pelirrojas, no en base a que sea natural o antinatural, sino en base a criterios asumidos a posteriori. Este tema motivaría una reflexión sobre las nociones de normalidad y anormalidad sin que éstas sean objeto de patologización. Como bien podemos mencionar, la normalidad entendida de manera social se va determinada más que todo por criterios estadísticos y por criterios normativos, sin que esto refleje algo patológico o saludable. Es decir, que algo sea recurrente o estándar no implica que sea bueno. De hecho, no implica que sea bueno o malo, carece de dimensión moral. Llegados a este punto, es menester hacer una reflexión sobre el tema. La homosexualidad, más que un asunto determinado por su origen, es un tema determinado por las percepciones, ya sea como pecado o revolución. Fuera de ello, desde mi visión, es una conducta de naturaleza neutra, es decir, carece de dimensión moral que puede implicar bondad o maldad. Esta postura que adopta nace del entendimiento de la homosexualidad como variante de la sexualidad humana. Bajo esta idea no se puede juzgar como bueno o malo algo que no depende de la voluntad. Aun si dependiera de la voluntad, carece de sentido juzgar como loable o detestable una acción que no genera ningún daño o beneficio por sí misma. Si apelamos al principio de no agresión, carece de sentido condenar una conducta nacida del mutuo consenso de las partes. Como ya se había mencionado, si se entiende la homosexualidad como variante natural, es lógico suponer que un debate sobre su moralidad carece de sentido mientras no incumple con los valores asumidos por la sociedad actual de respeto al proyecto de vida del prójimo independientemente de sus acciones, mientras no se cometan actos de agresión. Una posible objeción a esto sería mencionar el aspecto reproductivo, pero si basamos la idea en que nuestra moral se basa en los derechos individuales, se podría afirmar de que la reproducción no es un acto moral o inmoral en sí mismo, sino más bien en función de los deseos del individuo. Es decir, que si una persona considera un objetivo reproducirse, es correcto, pero si una persona considera un objetivo no reproducirse, es también correcto. No hay ningún debate en ello. Además de que, por obvias razones, se podría decir que que la orientación sexual homosexual no determina per se la imposibilidad de reproducirse, ya que existen otros medios, por ejemplo la fecundación in vitro, la adopción. En conclusión, la homosexualidad no es buena ni mala, solo es, existe y está presente en esta sociedad. Y al no ser un acto de agresión, carece de sentido cualquier tipo de condena, simplemente existe, es, y el ser humano puede vivir su sexualidad de manera que mejor considera mientras no genere ninguna agresión a otros individuos. Bueno, hasta aquí llega este video. Pueden darle like, suscribirse, dejar su comentario y compartir el video. Muchas gracias. Recuerden que el ser humano puede vivir su sexualidad como mejor le parezca mientras no le haga daño a nadie. Sean libres. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.